Jesús, ricordati di me. acuérdate de mí Quando volta tempo al reino. cuando estés en tu reino. Jesús Jesús sta in suo reino. está en su reino E ricorda di me. y Él se acordó de ti. E la resuscità Él resucitó la conosci dentro me. y está con nosotros aquí hoy. Donne un buon benedetto, un applauso. Dale una bienvenida, un fuerte aplauso. Siguientemente, mi dio sorpresa promocional. Tengo otra sorpresa para ustedes. Ma guarda, mi regalo, mami. Ovviamente, a me lo noto donando palabra. En esta mañana yo no estaré predicando. Ovviamente, Dr. Jacobo Ramos sabe de una palabra. Esta mañana quien predica es el doctor Jacobo Ramos. A lui dice doctor, Cuando digo doctor, come se sente su titolo. es porque ese es su título. Sai che chi è? Tu doctor di teologia. Ese es quien es un doctor en teología. Mica quiere mi conoscere Dr. Jacobo fai tempo cubitin mita del cristianismo. Lo conozco desde que estoy en el cristianismo. E è un pastor, Es un pastor, però ovviamente gusta riferirmi messa come doctor. pero muchas veces me gusta referirme a él como doctor, Posso mita deliberare teologia con él. porque platicamos mucho de la Fuori di tu teología, angolo. de todos los Fuori angolo ángulos. bautista, tiene angolo pentecostal, ne prespettando, ne angolo cattolico, non sto discutendo cose. Discutimos todo Ma sei una mia libertà y eso me ha dado la di libertad permettere subire il pulpito. de permitirle subir al púlpito, Posso a me non dalla cattolica subi predicare. porque yo no permito que todo mundo se Si mi suba aquí a permetti subire predicar. predicare, Si le permito que lo haga, sta sopra con es mi porque ti confianza legge. confío en él. Mica posso dare un caloroso buon venì. Quiero que le den un caluroso Done un applauso fuerte. Dale un fuerte aplauso. Bienvenido, doctor. Que Dios se glorifique en todo lo que usted diga y haga hoy. En el nombre de Jesús. Esta doctor, pero esta mi, guarda. Yo también quiero ser doctor, pero ya viene pronto. Gracias, Rafael. Gracias al Señor. He disfrutado durante varios domingos las exposiciones de mi pastor. Y las he gozado y he celebrado porque mi pastor tiene un mensaje extraordinario y muy pertinente. Cuando hablo de pertinencia significa que es actualizado. En ese sentido usa la palabra pertinencia. Y me he gozado mucho con la última presentación, precisamente porque era el domingo pasado, previo a la muerte del Señor Jesucristo. Y me estoy situando en el contexto del camino de la cruz. Y mientras mi pastor hablaba, yo le digo a él, mi pastor, Amén. porque él es mi pastor. Yo trabajo con 3 pastores más como pastor asociado y siempre les digo, mi pastor. Amén. Sí. Y me gusta mucho la palabra pastor, más que doctor. Me gusta mucho la palabra pastor. Y continuando con la secuencia que traía mi pastor respecto a la cruz, se ha escrito mucho sobre la cruz. La cruz es un símbolo, como dijo mi pastor antes, de maldición. Era una maquinaria de exterminación donde se ponían a los enemigos del Estado romano, del Imperio Romano, y los criminales más temidos de la época. En aquella época, dentro del background o dentro del contexto en que Jesucristo estaba naciendo, se levantó un emperador que se llamaba Augusto César. Augusto César quería la lealtad total de sus súbditos y erigió lo que se llama el culto al emperador. El culto al emperador consistía en que toda persona
o todo país que estuviese bajo su dominio tenía que confesar que el emperador es Dios y se le debe culto y adoración como Dios. Así que cuando apareció el Señor Jesucristo, ya en su ministerio declarado, Él se declaró como el Mesías. Y el vocablo Mesías significa libertador, significa también redentor. Y apareció mi Señor Jesucristo, digo mi Señor Jesucristo, porque Jesús ya no es Jesús. Me gusta mucho la expresión que usan los autores, los teólogos como Pablo, que declaran en lugar de Jesús, dicen Kyrios Jesus Christos, el Señor Jesucristo, quien tiene todo el dominio. Y cuando hablo del dominio, no se refiere al dominio terráqueo. Cuando hablo del dominio, no se refiere al dominio vamos a decirlo así, político, sino que incluye todo dominio en el universo, el dominio y las leyes y autoridades que rigen el universo. Cuando hablo de universo me refiero a las grandes galaxias. ¿Cuántos conocen Andrómeda? Es una chica muy bonita que aparece en el universo. Pues el Señor Jesucristo es el dueño y Señor de los grandes abismos y universos, colores y no colores, huecos oscuros, iluminados. Todo eso lo creó Él. Por eso es que se le llama Kyrios Jesus Christos, el Señor y dueño del universo y dueño de todos nosotros. A Él, por eso me gustó mucho cómo empezó la adoración, que todo converge, donde se refería a Jesús como el Señor, Señor, Señor. Y finalizaron los adoradores con esa palabra tan linda, el gran yo soy. Aleluya. Eso no es un nombre, porque Dios, mi Dios, no tiene nombre. Ya entramos en el terreno de la teología, ¿verdad, pastor? El Dios a quien nosotros adoramos y servimos, el Dios que se situó entre el Padre y el resto del universo para morir en la cruz del Calvario, y que cambió todos los signos y imágenes de la cruz, murió en la cruz. Y en la cruz tenemos ese nuevo sentido que se le da a la cruz. La cruz no significaba sino una maquinaria de exterminio, hermano, una señal de muerte, una imagen de muerte. Pero la presencia de Jesucristo allí en la cruz cambió todo. La connotación que tiene la cruz hoy en el universo es diferente. La cruz se le recuerda con un sentido diferente. Es tanto así que ya la cruz en el pensamiento pablino se refiere a crucifixión, se refiere, como decía mi pastor, a liberación, a libertad, a alegría, a felicidad. En lugar del odio, de la agonía, la tristeza, el dolor, el fastidio, el sufrimiento, la cruz adquiere un sentido dimensional y connotativo. Connotativo significa significativo para referirse a Jesús. Era tanto que Pablo hablaba de Jesús usando el vocablo cruz. Así que la cruz cambió su significado. Era la silla eléctrica, era la cámara de gas, era la inyección letal,
Era el lugar donde se humillaba a todos los seres humanos. Todo el menosprecio, ¿cómo se dice? La locura del ser humano, la demencia del ser humano, todo aquello que tiene que ver con locura y demencia y tristeza y desprecio y exterminio, el Señor lo cambia. Y Pablo habla de la demencia de la cruz, de la locura de la cruz. Pablo habla de que esa demencia de la cruz, esa locura de la cruz, eso irracional de la cruz, nos transformó. Mire usted, por ejemplo, Colosenses capítulo 2. Allí en el capítulo 2, Pablo habla lo que ocurre allí en la cruz y lo que significa después de lo que ocurre la cruz. Relaciona la cruz con el bautismo, relaciona la cruz con la sabiduría, relaciona la cruz con liberación, con salvación, con redención. Ese es el nuevo sentido de la cruz. Cuando hablo de redención tenemos que ir hacia atrás. Ayer le decía a un filósofo que se reunió conmigo, siempre se reúne conmigo cuando quiere compartirme algo o decirme algo o saber algo. Me estaba hablando del hombre. Entonces llegamos al terreno del quién es usted, quién soy yo. Soy una mente con un soma y con un esqueleto terrible, feo por dentro. Eso soy yo. Una cara triste, una cara solitaria, una cara demencial. Eso soy yo. Eso soy yo. Entonces yo le dije, Señor, creo que es gnóstico. El hombre es ese ser que es lo que no es. A él le gustó la frase, porque a los gnósticos les gusta el conocimiento, les fascina el conocimiento por el conocimiento, porque ellos ven en el conocimiento la redención a través del conocimiento. Entonces yo le dije, el hombre que usted ve no es lo que es. Se quedó pensando el hombre y me vuelve a preguntar, quíteme la agonía de una vez, no me deje así, porque ya me voy. Creo que era un comunicador social, tenía un programa en la radio. Lo que quiero decirle, Señor, es esto: que el hombre salido de las manos de Dios era un hombre completo, acabado, que hablaba con Dios cara a cara, sin tener el temor de morir bajo el resplandor de la gloria de Dios. Ese es el hombre que Dios creó. Ese es el hombre que Dios hizo. Un señorial y cabal y pleno y repleno de ser. Ese es el hombre que se perdió en el camino cuando quiso ser Dios y luego no pudo ser ni hombre ni Dios. Correcto. Entonces, cuando mi Señor Jesucristo se sitúa en la cruz del Calvario para redimirle al hombre su hombría, para devolverle al hombre su ser, está trayendo de nuevo delante de Dios al hombre pleno, al hombre cabal.
Es por eso que él dijo, o el autor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí el escritor está hablando no de un concepto, sino de una persona, de una relación. Hemos hablado, el pastor ha hablado mucho de relación en estos días pasados, de una relación con Dios, de una intimidad a Dios, con Dios, de hablar a Dios cara a cara con Dios, de tener a Dios no como alguien que está en un santuario, sino como alguien que está en ti. Yes. Hermano, ¿y cómo puede Dios estar en ti? Si tú eres un pecador y yo soy un pecador, ¿cómo ocurre eso? Ocurre allí en la cruz. Cuando usted se acerca a la cruz y llega al Calvario, usted oye unas voces. Oye unas voces como las del penitente. Acuérdate de mí. Y Jesús le dice, semerón, hoy. La palabra semerón significa ya, ahora. Sí. Instantáneamente. Ya. ¿Y cómo tú me ofreces a mí la salvación si todavía estás guindando en la cruz? ¿Cómo tú me ofreces a mí la salvación que estás pendiente de la cruz? Porque como dijo el pastor o mi pastor, Él es el dueño de la vida. Él es el dueño y señor del universo. El dueño y señor de todo lo que es. Aleluya. Y de lo que no es. Aleluya. Por eso es que Dios vino a redimirle y a devolverle al hombre su hombría. Y óigalo, ese acerca, cuando acerquémonos pues, cuando nos acercamos ocurre esto, al Calvario. Aquellos que venían llenos de odio, aquel odio implacable, aquel dolor implacable, aquel terrible odio que se descargó con toda la violencia del universo contra mi Señor Jesús. Ahí oímos la palabra, perdón. Y perdón es borrón. Y perdón es volver a ser. Volvemos a ir otra palabra. Estamos repasando eso, algo ya visto, ya lo dijo mi pastor. Pero oímos una palabra clave para mí. Padre, todo está concluido. Yes. It's done. Todo está terminado. Lo que me dijiste que hiciese, lo hice. Lo que me dijiste que hiciera, ya está listo. Ya está concluido. Vive, hermano, con esa perspectiva. Yes. De que todo ya está concluido respecto a tu salvación. Alégrate en Él. Celébralo. Celebra eso. Porque es cuando tú y yo comenzamos a ser hombres de nuevo. Era la inquietud de aquel hombre, Nicodemo, que vino de noche buscando salvación. Y Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo no tendrás la oportunidad de salvación. Tienes que nacer de nuevo. Y la palabra nacer de nuevo significa volver a ser. Yes. Eso significa la palabra nacer de nuevo, volver a ser. Es tan precioso eso, esa síntesis que hace Pablo sobre la cruz, ya volviendo a la actualización del elemento cruz. Dice que fuimos sumergidos, muertos y resucitados con Jesucristo. Dice que todos los expedientes que existían contra ti, de maldad, de homicidios, de robos, de ladronicia, de fornicación, de adulterio, de perversidades y malos planes, han sido
eliminados. El acta de decretos ya no existe. Cristo la quitó de en medio y la colocó en la cruz, incluyendo en la cruz. Dice que la quitó de en medio y despojó de que tú fueses presentado ante los dominios de cualquier dominio del universo, ante las autoridades o potestades de cualquier universo. Tú estás exonerado de ser presentado o perseguido por dominios de este universo, ya sean leyes, normas de este universo. Tú no estás bajo ese dominio. Aunque eres ciudadano arubiano, eres un ciudadano de Dios, de otra dimensión. Y voy a terminar con lo siguiente. Muchos de los hermanos que están aquí están esperando que ocurra un milagro, y ya el milagro ocurrió. Mientras el hermano ministraba, mientras mi pastor ministraba, estaban ocurriendo varios milagros simultáneamente. Varios milagros estaban ocurriendo. Y uno de ellos tiene que ver con la pregunta: ¿quién soy yo? ¡Hombre! En este universo aquí, ¿quién soy yo aquí en esta iglesia? ¿Cuál es mi ministerio aquí en esta iglesia? Cuando yo estaba en la adoración, estaba gozándome con los músicos y gozándome con el background musical. Yo llamo el background a las tres chicas que estaban ahí. Yo soy músico y vivo, entre paréntesis. ¿Se ha preguntado usted quién soy yo? ¿Sabe cuál es el secreto de una terapia, de una vida completa y feliz, sin problemas? Hermano, yo pocas veces me estreso. No tengo tiempo para estresarme. En estos días he estado tratando con personas con problemas de estrés, que caen en el terreno de la demencia, la violencia, la demencia. Cuando ¿cómo se llama? El puente de la mente se cae, comienza a ceder, y usted comienza a perder el sentido de la vida, la alegría. Hay una tristeza que usted no entiende por qué esa tristeza está allí. Pero déjenme decirle algo, hermano. Cuando mi Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, incluso mucho antes de que Él, después de que fuese a la cruz, Él estaba preparando a sus discípulos respecto al estrés, la angustia, el temor y un pocotón de cosas. Y Él les dice: me voy. Pedro comenzó a asustarse. Juan, que siempre estaba muy cerca de Él, comenzó a angustiarse, y todos los demás comenzaron a angustiarse. Y Él les dice: pero volveré. Él les dice: es necesario que yo me vaya. Estoy citando a Juan, el apóstol Juan. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el otro Consolador no vendrá. Hermanos, Pedro, Juan, Mateo, Lucas, anyway, todos los apóstoles tuvieron el Consolador más extraordinario de toda su vida. El primer Consolador fue Jesucristo, y sigue siendo Consolador. Él dice la palabra otro Consolador, y atención, porque esto es profundo y a la vez sencillo.
Otro consolador. Les enviaré otro consolador. Es necesario que yo me vaya, pero les voy a mandar a enviar otro consolador. Y fíjense sobre la palabra consolador. Hermano, esto es importante que lo capten en sus corazones, no solamente en su mente, en sus corazones lo atrapen. Otro consolador. La palabra otro en el original no es esa otra palabra que nosotros utilizamos en inglés o en español. Otro diferente. La palabra allí no es otro diferente, sino la palabra halos, que significa uno igualito a mí. Eso no lo dice la Biblia, pero el original sí lo dice. Correcto. Halos, no olvide esa palabra, no heteros, que es la otra palabra griega, alguien diferente, sino halos, uno igualito a mí. Ese es el que va a estar con ustedes. Y pastor, yo quiero terminar con lo que siempre me gusta terminar. Cuando mi Señor resucitó, si mi Señor no dice esto, Juan quedaría inconcluso. Una observación antes de decirles lo que les iba a decir. Cuando Juan escribió estas palabras, las escribió 30 años después de Pentecostés. Repito, 25 a 30 años después de Pentecostés. Ya el Espíritu Santo había venido y estaba contra su pueblo. Y Juan dice que el Señor dijo: pasa a vosotros. Y les dice esto. Su atención. Esto es básico para nuestra vida. Es la vida del cristiano. Les dice Juan, y sopló. La Biblia Reina Valera dice, en ellos. El original dice, y sopló dentro de ellos. Y les dijo, lávate, Hagio Neomá. Recibid Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos, del milagro que está ocurriendo ahora? Dígame usted, hermano, hermana, ¿cuál es el milagro que está ocurriendo ahora? Van 3, van 4, van 5. ¿Cuál es el milagro que está ocurriendo ahora? Se da por vencido. El Espíritu Santo está en usted y no está muerto. Este milagro más grande que existe. Gloria. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Quién es usted? El lugar donde vive. Allí igualito a Jesucristo. Así que alégrese, levante su rostro y diga, ya no tengo que buscar a Dios.
en ninguna parte. Porque ya la tengo. Porque está en ti. Viva de esa manera y el estrés, toda tristeza, toda angustia, todo miedo, toda ansiedad se va. Porque usted ha descubierto de que usted es el lugar donde Dios mora. ¿Y sabe qué? No se quede con eso. Dígale, ahora tú vas a someter mi ser. Someto mi ser a ti. Mi voluntad, mi anhelo, mi afecto, mi inteligencia, mi carne te alabará. Incluso. Y usted comenzará a vivir. Y el hermano, mi pastor, no tendrá tanto trabajo visitando enfermos psíquicos, sino que ustedes le van a venir a visitar a mi pastor. Pastor, ¿en qué le podemos ayudar? ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué? Hermano, y esa tristeza. Dice, ¿quién soy yo? Un gusano. No. Usted es el lugar donde Dios mora y está, gobierna y dirige. Por eso decía un autor allá en 1963, en nosotros está el poder de aquel que controla el universo. Tenía que terminar así, porque así terminó el Señor después de su resurrección. Me perdonan, es que me emociona tanto hablar de esto, que me paralicé. Padre, gracias porque has escondido todos estos conocimientos